Hola chicos, buenas tardes o buenos días, depende de cuándo estén viendo esta presentación. Hoy vamos a realizar el trabajo práctico número 3 que tiene que ver con el estudio de la hemostasia. Como ustedes ya saben, la hemostasia es el conjunto de mecanismos encargados de mantener el flujo sanguíneo constante y en condiciones fisiológicas va a evitar la producción de hemorragias. El coagulograma entonces es el conjunto de pruebas que exploran la participación de todos los componentes de la hemostasia, es decir, desde el endotelio vascular, la actividad plaquetaria, factores tanto plasmáticos como fibrinolíticos. Y en este trabajo práctico vamos a explicar algunas de estas pruebas que son las que nosotros realizamos en el laboratorio del hospital. No todas las que incluye el coagulograma, pero sí las pruebas que realizamos en el hospital. Por un lado, vamos a hablar de la evaluación de la serie megacariocítica, tanto desde un punto de vista cuantitativo, que es el recuento de plaquetas por microlitro de sangre, como cualitativo, que tiene que ver con la morfología de las plaquetas en el frotis sanguíneo. Y por otro lado, vamos a hablar de las pruebas de coagulación, que son el TP y el APTT, que son dos de las pruebas más utilizadas para evaluar la hemostasia. Y también vamos a ver la determinación del fibrinógeno plasmático. Bueno, lo primero que vamos a ver es el recuento de plaquetas. Para ello, la muestra obtenida para el hemograma es la que se utiliza, es decir, la muestra recogida con EDTA, como vimos en los prácticos anteriores. Recordemos que tanto para glóbulos blancos como para las plaquetas, el método manual óptico sigue siendo el método de referencia internacional, aunque también existen métodos electrónicos automatizados. En el hospital escuela nosotros vamos a realizar un recuento manual óptico de las plaquetas, como ya lo vimos también para glóbulos rojos y para glóbulos blancos. Entonces, para el recuento de plaquetas vamos a utilizar una solución de oxalato de amonio al 1%, cuya función es lisar los glóbulos rojos dejando intactas las plaquetas. Vamos a cargar en un tubo de ensayo entonces 190 microlitros de una solución, de la solución de oxalato de amonio, y 10 microlitros de la muestra de sangre con EDTA, y de esta manera vamos a tener preparada una dilución 1:20. Esto se deja reposar durante 10 minutos para permitir la lisis de los glóbulos rojos. Posteriormente se homogeneiza muy bien y se carga la cámara de Neubauer. Se deja reposar la cámara en un ambiente húmedo durante 10 minutos para que las plaquetas sedimenten. Esto puede ser, como vemos aquí, en una caja de Petri que tenga, por ejemplo, un algodón humedecido en su interior. Y una vez pasado ese... De la misma manera que con los glóbulos rojos, se realiza el recuento de las plaquetas en el retículo central, es decir, se cuentan, como vemos aquí, se cuentan los 4 cuadrados de las esquinas y uno de los cuadrantes del centro. Se utiliza el objetivo 40 por para enfocar en primer lugar cada cuadrante y luego se van a contar las plaquetas ubicadas en el interior utilizando el objetivo de mayor aumento, es decir, 40 por. Una vez más, entonces, para hacer el cálculo de plaquetas totales por microlitro de sangre, vamos a considerar el número de las plaquetas contadas totales dividido en 80, como vemos aquí, que son los 80 cuadraditos pequeños totales. Entonces, de esta manera vamos a obtener un promedio de las plaquetas por cada uno de estos cuadraditos. Se multiplica también por 4000, que es un factor vinculado al volumen del líquido que cabe en la superficie en donde se hace el recuento, lo cual ustedes ya saben que está perfectamente estandarizado para la cámara de Neubauer. Y también se multiplica por 20, que como sabemos es la inversa de la dilución que hicimos con el líquido del oxalato de amonio. Entonces, de una manera más simple, si se multiplican todos estos factores, podemos hacer el cálculo solamente multiplicando el total de plaquetas contadas por 1000 en este caso.
ya saben que por debajo de los valores de referencia se habla de trombocitopenia y por encima de los valores de referencia se habla de trombocitosis. Y todos los trastornos vinculados al número de plaquetas ustedes lo vieron en detalle en la clase teórica. Por otro lado, como dijimos, la morfología de las plaquetas se puede evaluar a través del frotis. A este nivel es posible, por ejemplo, identificar alteraciones hereditarias, como se nombró en clase, y también algunos parásitos hemáticos. Por ejemplo, aquí les muestro Anaplasma platis, que es uno de los parásitos que puede afectar a la serie megacariocítica. Bueno, vamos a hablar ahora de las pruebas de coagulación. Como ustedes ya saben, el proceso de coagulación se describió hace varios años como un modelo que se desarrolla en forma de cascada, como vemos aquí. Les cuento que hoy en realidad ya se habla de un nuevo modelo, que es el modelo celular de la coagulación, en el que ya se consideran superficies celulares específicas en las que se llevan a cabo distintas etapas de coagulación, que son una etapa de iniciación, de propagación y de amplificación. No nos interesa entrar mucho en detalles sobre las consideraciones de este nuevo modelo celular, pero a nosotros sí nos sigue interesando el modelo de cascada, primero porque se sigue empleando con fines didácticos. Como saben, en este modelo se describen dos mecanismos de activación, uno intrínseco y otro extrínseco, que pueden ser evaluados a través del APTT y del TP respectivamente. Por lo tanto, se sigue apelando a este modelo de cascada, porque además las pruebas del laboratorio están referidas a precisamente a las dos vías a través de las cuales se describe que ocurre este modelo, ¿sí? En ambas vías vemos que existen interconexiones y sistemas de retroalimentación, tanto positivos como negativos, que hace de este mecanismo de coagulación un sistema muy complejo, pero muy integrado, y las pruebas de coagulación se pueden realizar manualmente, que es lo que vamos a hacer nosotros en el laboratorio, o también mediante métodos automatizados a través de un aparato que se llama coagulómetro. Algunas consideraciones importantes para tener en cuenta respecto a la muestra. En primer lugar, la punción tiene que ser muy precisa y muy rápida, es decir, se tiene que lograr una buena canalización, se tiene que lograr dar con la luz de la vena. Hay que evitar la entrada de aire, la formación de burbujas, la estasis, es decir, que el torniquete se prolongue mucho en el tiempo, para así evitar, por ejemplo, la contaminación con tromboplastina tisular. Hay que evitar la hemólisis. Por ejemplo, una muestra hemolizada por un efecto mecánico, por una extracción dificultosa, no sirve para hacer las pruebas de coagulación. Y en ese caso la única solución es cambiar la jeringa y hacer la extracción nuevamente. Recuerden que el anticoagulante que se utiliza es el citrato de sodio. Se usa en una relación 1 en 10, es decir, una parte de anticoagulante cada 9 partes de sangre. Y si la muestra no se procesa inmediatamente, se debe almacenar en la heladera hasta 24 horas, o bien se puede almacenar en el freezer a menos 20 grados centígrados, por un tiempo ya más prolongado en este caso. Recuerden también, como vimos, que según el Código Internacional para el coagulograma se emplean tubos de tapa celeste. Es muy, muy importante respetar los volúmenes y la proporción 1 en 10. Es decir, ¿ven esta marquita que se muestra acá donde dice 2,5 mililitros en el caso de este tubo? Siempre todos los tubos de coagulograma tienen una marquita que es el tope hasta donde se debe llenar con sangre el tubo, y no debe colocarse ni más ni menos sangre que la marca indicada. Una vez cargado el tubo, estos se colocan en una centrífuga. Recuerden, en el laboratorio nosotros, esta es la centrífuga, exactamente la misma que tenemos en el laboratorio. Aquí se ve el rotor más cerca, y recuerden que en toda centrífuga
los tubos siempre se colocan de a pares porque es muy importante que esté equilibrado el rotor, ¿sí? Y son tubos que deben tener exactamente el mismo volumen de contenido en su interior. Así entonces, luego de la centrifugación, es como se observa cuando el plasma citratado ya está separado de los glóbulos rojos. Para las pruebas de coagulación, el TP y el APTT, vamos a trabajar con la fracción de plasma pobre en plaquetas, que es esta que les marco aquí, a la cual la vamos a llamar plasma pobre en plaquetas. Es decir, que cuando tomemos, digamos, la muestra de plasma, vamos a tratar de colocar, digamos, el tip de la pipeta siempre en la zona de la superficie, nunca llegar a la zona más profunda porque esa es la fracción rica en plaquetas, ¿sí? A nosotros para estas pruebas nos interesa la fracción pobre en plaquetas. Bueno, vamos a comenzar hablando del tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina es el tiempo que tarda en coagular el plasma pobre en plaquetas en presencia de un exceso de tromboplastina tisular. La tromboplastina es un activador básicamente de la vía extrínseca, ¿sí? Y también en presencia de calcio. Como dijimos, entonces el TP evalúa la eficiencia del mecanismo extrínseco de la coagulación y también de la vía final común. El tiempo de protrombina, el TP, puede ser expresado de diferentes maneras, ¿sí? En segundos, que es lo que habitualmente hacemos nosotros en el laboratorio, pero también se expresa en porcentaje de actividad protrombínica, que se calcula en relación a curvas de referencia. Estas curvas se obtienen diluyendo un plasma normal en distintas proporciones de solución fisiológica. Y les cuento esto porque ustedes así lo van a ver en los resultados de muchos laboratorios, ¿sí? En realidad es la manera, se puede expresar de las dos maneras, la manera más apropiada es como porcentaje de actividad protrombínica, y si ustedes envían una muestra de TP o KPTT a un laboratorio bioquímico, seguramente lo van a ver expresado en forma de porcentajes, ¿sí? La prolongación del TP, entonces, puede deberse a deficiencias dietéticas de vitamina K, eso es medio raro, pero puede ocurrir, o insuficiencia en la absorción de la vitamina K, ¿sí? O sea, básicamente se va a ver alterado por cualquier factor que genere alguna alteración en el ciclo de la vitamina K. ¿Por qué? Porque la vía extrínseca involucra a factores vitamina K dependientes, ¿sí? También se va a ver alterado en enfermedades hepáticas graves que impidan la síntesis de los factores de esta vía. Como ustedes ya saben, los factores de coagulación se sintetizan, excepto el 8, se sintetizan todos en el hígado. La ingestión de sustancias antivitamina K, que es el caso de algunos anticoagulantes, como por ejemplo los dicumaroles, ¿sí? Presencia de algún inhibidor adquirido de esta vía que interfiera con la vía extrínseca. Ese es el caso, por ejemplo, de los raticidas en los perros, que es muy frecuente la intoxicación temprana, la intoxicación por raticidas en perros, y en una etapa temprana de esta intoxicación puede observarse un TP prolongado. Y también en el caso de deficiencias congénitas en alguno de los factores de la vía extrínseca. ¿Qué es el tiempo de tromboplastina parcial activado, o APTT? Es el tiempo que tarda en coagular el plasma pobre en plaquetas en presencia de un activador de la vía intrínseca. Generalmente es el kaolin, y por eso muchas veces van a ver que esta prueba en lugar de APTT se la llama KPTT, K viene de kaolin en inglés. Y también en presencia de un sustituto plaquetario que es un fosfolípido como la cefalina y calcio. El APTT entonces se usa para evaluar la vía intrínseca, por lo tanto se va a encontrar prolongado en el déficit congénito de los factores de la vía intrínseca. En el déficit adquirido de factores como por ejemplo la hepatopatía, ¿sí? Como dijimos, todos los factores de coagulación menos el 8 se sintetizan en el hígado, por lo tanto algo que afecte el hígado va a afectar también la síntesis de los factores y a prolongar el APTT. La presencia de inhibidores, como por ejemplo, bueno, anticoagulantes de lupus en perros, como dijimos también intoxicación por raticidas.
Y en los pacientes heparinizados, porque como ustedes deben saber también, la heparina es un anticoagulante que interfiere con el factor 10. En líneas generales, el TP y el APTT no son muy útiles para evaluar hipercoagulabilidad. En algunos casos sí pueden verse acortados, como por ejemplo por efectos de niveles altos de corticoides, ¿sí? Vamos a ver los procedimientos. Parece medio denso esto, pero ya después vamos a ver un video en donde vamos a ver de manera gráfica cómo se lleva a cabo la realización del TP y el APTT. En líneas generales se necesita para el TP, para ambos, digamos, se necesitan tubos de vidrio y un baño termostatizado a 37 grados centígrados y también se necesita un cronómetro, ¿sí? Como dijimos, la muestra en ambos casos es el plasma pobre en plaquetas y los reactivos difieren. Para el TP es un solo reactivo de tromboplastina cálcica, es decir, que tiene el activador de la vía que se está evaluando y calcio. Y en el caso del APTT se utilizan dos reactivos diferentes. Por un lado, un reactivo que tiene la cefalina, que es el sustituto plaquetario, y el kaolin, que es el activador. Y luego se agrega un segundo reactivo, que es el cloruro de calcio, ¿sí? Y en ambos casos, como dijimos, se necesitan baños termostatizados y cronómetro. Entonces, bueno, vamos a ver entonces el procedimiento. Acá muestran las muestras ya centrifugadas y el plasma separado. Vamos a comenzar viendo primero el TP. Fíjense, estas son las micropipetas o pipetas automáticas. Estos son los tubos de vidrio de paredes finas. Este es un marcador de cera, también puede utilizarse un marcador indeleble. Esta es una gradilla que se coloca en un baño termostatizado a 37 grados centígrados. Entonces, en primer lugar, se rotula cada uno de los tubos con el número correspondiente a la muestra que se va a analizar, tanto para TP como para APTT. Se coloca el tip plástico en la punta de la pipeta y recuerden que la muestra que utilizamos es la fracción pobre en plaquetas que se toma de la superficie del plasma citratado ya centrifugado y se coloca en el tubo de vidrio. Como vemos aquí, entonces se coloca el tubo en la gradilla en el baño termostatizado y junto con el reactivo del TP, que es la tromboplastina cálcica, se incuban durante 5 minutos para que tomen temperatura ambos. Transcurrido entonces ese tiempo, lo que se realiza es tomar 200 microlitros de la tromboplastina cálcica y se inyecta en el seno de la reacción y con la otra mano, fíjense que se dispara simultáneamente el cronómetro. Entonces se toma el tubo y comienza a deslizarse la mezcla de reacción por las paredes del tubo, visualizando a contraluz, hasta que se observa la formación de un coágulo, como se ve en el video, y en ese momento apenas se ve la formación del coágulo, se para el cronómetro y se registra el tiempo transcurrido. Ahora vamos a ver el APTT, aquí dice TPT, pero es el APTT. Se utilizan, recuerden, dos reactivos, uno que es la cefalina kaolin y el otro que es el calcio. Entonces, recuerden, se carga primero el plasma, luego entonces se va a colocar 100 microlitros del reactivo número 1 o el reactivo A, que es la cefalina kaolin, y eso se incuba en el baño termostatizado durante 5 minutos junto con el reactivo número 2, que es el calcio, el cloruro de calcio. Como vemos aquí, se setea el cronómetro para que transcurran los 5 minutos de incubación y que se atemperen tanto los reactivos como el plasma. Y luego entonces se van a tomar 100 microlitros de calcio y al mismo tiempo que se inyecta el calcio, se dispara el cronómetro, fíjense, con la otra mano.
Los los APTT, perdón, son un poquito más prolongados que los TP, entonces se pueden esperar unos segundos antes de levantar el tubo para repetir el procedimiento. O sea, se hace correr la mezcla de reacción por las paredes del tubo hasta que se observa la formación de un coágulo, y es en ese momento que se pone pausa al cronómetro y se registra el tiempo transcurrido, como se puede observar aquí en la imagen. Por último, vamos a ver cómo se realiza la determinación del fibrinógeno plasmático. También se puede determinar por métodos manuales, que es lo que vamos a hacer nosotros en el laboratorio. Vamos a utilizar el método de precipitación por calor, o bien por métodos automáticos. Vamos a explicar entonces el método manual. A partir de una muestra conecta se van a realizar 2 microhematocritos, ¿sí? Como ya vimos en el trabajo práctico de serie roja. Uno de ellos se quiebra en la zona del plasma y se colocan unas gotitas de ese plasma en un refractómetro, como ustedes ya vieron en una de las clases teóricas, para medir las proteínas totales, las proteínas plasmáticas totales. Al segundo tubo lo vamos a colocar en un baño María a 56 grados centígrados durante 3 minutos para precipitar el fibrinógeno. Y vamos a centrifugar ese segundo tubo nuevamente durante 3 minutos. Y luego de la misma manera con el tubo 1, vamos a medir las proteínas totales por refractometría, pero en el segundo tubo. Entonces, la concentración de fibrinógeno plasmático va a ser la diferencia entre las proteínas totales del primer y del segundo tubo. El fibrinógeno plasmático puede estar disminuido, por ejemplo, en casos de coagulación intravascular diseminada, lógicamente porque se consume todo el fibrinógeno por la formación de fibrina exacerbada. También en algunos casos de fibrinogenólisis o síndrome de hipofibrinogénemia, que puede eventualmente darse en animales como el perro. Bueno, ya llegamos al final de este trabajo práctico, es relativamente corto. Acá les dejo nuevamente la bibliografía que pueden consultar y a la cual tienen acceso a través de Dropbox. Y cualquier duda nos pueden consultar en el foro que vamos a habilitar para consultas en el campus virtual. Los saludo, estudien y bueno, seguimos en contacto.